Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que genera bastante debate dentro del periodismo colombiano, la tarjeta profesional para periodistas. Vamos a hablar acerca de si debería existir, si realmente ayudaría a mejorar la profesión o si por el contrario limitaría la libertad de expresión. Exacto. En Colombia actualmente no se necesita una tarjeta profesional para ejercer el periodismo. Y eso ha habido opiniones durante muchos años. Hay quienes creen que cualquiera puede informar y otros consideran que debería haber una regulación un poco más estricta. Y justamente hoy queremos discutir esos puntos de vista. La idea no es pelear, sino conversar y tratar de entender cuáles serían los pros y los contras de exigirle una tarjeta profesional a los periodistas en Colombia. Antes de empezar, yo creo que vale bastante la pena aclarar qué es una tarjeta profesional. Básicamente sería como un documento que certifique que alguien estudió periodismo y está autorizado para ejercer oficialmente la profesión. Sí, algo parecido a lo que pasa con abogados, médicos o ingenieros. En esos casos, sí se necesita una acreditación para ejercer porque hay responsabilidades éticas y sociales muy grandes. Aunque el caso del periodismo es diferente, ¿no? Porque también está relacionado con la libertad de expresión. O sea, informar no debería ser exclusivo de ciertas personas. Yo personalmente sí creo que debería existir una tarjeta profesional, no necesariamente para censurar, sino para garantizar cierta calidad en la información. Hoy en día cualquiera abre una página en redes sociales y se llama periodista, incluso sin verificar información. Pero pues yo creo que eso también tiene que ver con cómo funcionan las redes, no necesariamente con la profesión. Claro, pero precisamente por eso pienso que debería haber más control. Un periodista tiene una responsabilidad social enorme. La información puede afectar elecciones, generar pánico o incluso poner vidas en riesgo. Entonces sí me parece importante que exista una formación profesional obligatoria. ¿Tú crees que eso ayudaría a combatir la desinformación? Parte sí, porque alguien formado en periodismo aprende ética, verificación de fuentes, manejo responsable de la información. No digo que todos los periodistas graduados sean perfectos, pero sí existe una preparación que hace la diferencia. Sí, pero incluso allí los críticos dicen que puede excluir a quienes informan desde comunidades rurales o de barrios populares. Yo no estoy de acuerdo con exigir tarjeta profesional porque siento que podría convertirse en una limitación a la libertad de prensa. El periodismo no debería ser exclusivo de quienes tuvieron acceso a estudiar una carrera universitaria. ¿A qué te refieres, Sofía? Pues, por ejemplo, en muchas regiones del país hay periodistas comunitarios o independientes que hacen un trabajo muy importante y que no necesariamente estudiaron periodismo. Pero también es cierto que informar implica responsabilidad. Sí, claro, totalmente. Pero pues la libertad de expresión es un derecho. Además, muchas veces los grandes periodistas de la historia ni siquiera estudiaron comunicación social ni periodismo. Solo como que aprendieron desde la práctica, desde los territorios, desde los movimientos sociales. Pero también pasa que en Colombia el acceso a la educación superior no es igual para todos. Sí, exacto. Entonces, pues la tarjeta profesional podría terminar volviéndose más como una barrera elitista, como que solo algunas personas autorizadas pueden informar. Aunque tampoco podemos negar que el periodismo requiere conocimientos técnicos. Claro, pero pues esos conocimientos también pueden aprenderse fuera de la universidad y además si el Estado decide quién puede ser periodista y quién no, eso puede abrir la puerta también a la censura. Yo estoy como en la mitad, porque entiendo las preocupaciones de ambos lados. Pues por ejemplo, por un lado, sí creo que el periodismo necesita más responsabilidad y ética, y pues especialmente ahora que estamos viviendo una época de redes sociales en las que hay mucha desinformación. Sí, pero también como que ves el problema que yo señalo de limitar el acceso. Exacto, porque una tarjeta profesional no podría excluir a las voces importantes. Tal vez la solución no sea prohibir ejercer sin título, sino mejor fortalecer la formación ética y la autorregulación. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, impulsar mejores estándares en medios de comunicación, como crear organizaciones fuertes de periodistas o promover la verificación de datos, cosas así que mejoren como la calidad sin restringir quién puede informar. Sí, eso tiene sentido porque pues al final el problema viene siendo la desinformación. Y pues la pérdida de credibilidad en los medios. Exacto, pero no sé si una tarjeta profesional resolvería esos problemas completamente.
Bueno, pues yo también creo que hoy el periodismo ha cambiado muchísimo. Antes estaba también como muy ligado a los periódicos, a la radio, a la televisión, a los medios tradicionales, pero pues ahora cualquier ciudadano puede grabar algo importante con su celular, un video y luego mostrar también una realidad que los medios tradicionales no cubren. Eso es verdad, el periodismo ciudadano no ha servido para denunciar muchas cosas, desde corrupción hasta violencia de derechos humanos en los territorios. Pero al mismo tiempo, esa facilidad para publicar información también hace que sea mucho más fácil manipular o inventar noticias. Sí, aunque pues ahí entra la responsabilidad de las audiencias y la educación mediática. A mí me preocupa que el periodismo pierda valor profesional, porque si cualquiera puede ejercerlo sin preparación, entonces la profesión se precariza. Eso sí es un punto importante, pues muchos periodistas sienten que su trabajo no es valorado. Sí, aunque yo también creo que la solución a eso debería ser mejorar las condiciones laborales y no limitar quién puede ser periodista y quién no. Tal vez, pero sí considero importante defender el oficio. Antes de seguir discutiendo las opiniones, creo que sería interesante mirar algunos casos reales, ¿no? Porque esto de la tarjeta profesional no es como una idea inventada acá que estemos hablando, sino que en Colombia también antes ya existió algo parecido. Sí, mucha gente cree que este debate es nuevo, pero realmente Colombia tuvo una tarjeta profesional para periodistas hace varias décadas. La Ley 51 de 1975 establecía que existía un documento que acreditaba oficialmente a los periodistas profesionales. Pero después pasó algo importante. En 1998, la Corte Constitucional eliminó esa exigencia porque consideró que podía afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. La Corte dijo algo más interesante, que ser periodista no depende de portar una tarjeta, sino de ejercer el oficio de informar. Y eso cambia bastante la discusión porque no fue simplemente una decisión administrativa, sino que pasó a ser una discusión sobre los derechos. Claro, la Corte consideró que informar no podía convertirse en algo reservado, pues para un grupo reducido de personas que tuvieran un documento o un papel específico, sino que básicamente decía que cualquier ciudadano tiene derecho a comunicar e informar. Pero también es interesante ver lo que ocurre en América Latina. Por ejemplo, durante muchos años, algunos países intentaron establecer mecanismos más estrictos para controlar quién podía ejercer el periodismo. Y ahí aparece un problema importante cuando los gobiernos tienen demasiado control. Porque depende de quién puede informar, ¿no? Por ejemplo, algunas organizaciones han advertido que eso podría utilizarse para restringir voces críticas. Exacto, porque imaginemos algo, si el Estado fuera quien decide quién recibe o no una acreditación, en un escenario extremo podría terminar decidiendo quién puede hacer preguntas incómodas y quién no. Y en América Latina tiene antecedentes complicados con temas de libertad de prensa. Entonces, algunos periodistas consideran que una regulación mal utilizada podría convertirse en un riesgo mayor. Aunque también hay quienes responden algo interesante. Una cosa es controlar y otra es profesionalizar, porque no necesariamente toda regulación significa censura. Hay algo interesante y es que muchos casos importantes de la historia del periodismo no surgieron necesariamente desde una estructura tradicional o desde personas con una acreditación específica. Y eso hace todavía más complejo este debate. Sí, porque cuando uno piensa en periodismo, normalmente imagina una persona trabajando en un gran canal de televisión o en un periódico reconocido, pero muchas veces las investigaciones más importantes han surgido desde otros espacios. Por ejemplo, pensemos en periodistas independientes o comunitarios que trabajan en zonas donde los grandes medios casi no llegan. En muchos lugares rurales de América Latina, las personas se informan gracias a pequeñas emisoras locales o a medios comunitarios. Y eso pasa mucho acá en Colombia, ¿no? Hay regiones donde los periodistas locales terminan siendo quienes denuncian los problemas de corrupción, la violencia o necesidades de la comunidad porque los medios nacionales simplemente no están presentes en esas zonas. Y ahí también surge una pregunta importante. Si existiera una tarjeta profesional obligatoria, ¿qué pasaría con estas personas? Porque pues muchos aprendieron haciendo periodismo desde la práctica y desde las necesidades de sus territorios.
Pero también hay un argumento contrario. Algunos dicen que precisamente esas personas deberían tener más apoyo y formación, porque muchos trabajan en situaciones muy difíciles y con pocos recursos. Porque informar no es solo hablar frente a una cámara, sino que también implica saber verificar datos, contrastar fuentes, evitar difundir rumores, perdón, y entender las consecuencias que puede tener una publicación. Y eso hoy es más importante que nunca porque las noticias viajan demasiado rápido. Por ejemplo, durante situaciones de crisis o emergencia, han circulado videos o imágenes falsas que generan pánico. Algunas veces son imágenes viejas, otras veces información sacada de contexto. Y el problema es que cuando algo falso se vuelve viral, corregirlo después es muchísimo más difícil. Incluso yo también he visto que hay estudios que muestran que las noticias falsas muchas veces se comparten más rápido que las verdaderas porque suelen generar emociones fuertes, miedo, rabia o sorpresa. Entonces algunos dicen que la solución sería profesionalizar más el periodismo. Pero otros responden que el problema no es quien publica la información, sino la educación de nosotros, de la audiencia, y la capacidad de las personas para identificar contenidos confiables. Porque al final cualquiera pues puede equivocarse, tanto una persona independiente como un periodista graduado. Bueno, hay otro punto que hace este debate todavía más complicado, y es que hoy las fronteras entre el periodista, el creador de contenido y el comunicador social son mucho menos claras. Antes pues era mucho más sencillo diferenciarlo. Uno veía un periodista en televisión o escuchaba una emisora y sabía quién estaba informando. Ahora una persona puede abrir un canal en redes sociales y empezar a cubrir temas políticos, económicos o sociales. Y muchos jóvenes incluso consumen más noticias en redes sociales que en medios tradicionales. Eso cambia completamente la discusión porque entonces surge una pregunta. ¿Esas personas también son periodistas o no? Porque si llegara a exigir una tarjeta profesional, podría pasar algo raro. Imaginemos que una persona con millones de seguidores informa diariamente sobre política, hace entrevistas y cubre noticias, pero no estudió periodismo. ¿Y se le podría prohibir hacerlo? Pues ahí aparece nuevamente el tema de la libertad de expresión. Aunque tampoco podemos ignorar que muchos creadores de contenido han difundido información falsa o sin verificar. Bueno, y precisamente ahí es donde algunos consideran que el periodismo profesional sigue siendo necesario. Claro, porque más allá de tener seguidores, el periodismo tiene principios, pues verificar, contrastar, asumir responsabilidad por lo que se publica. Entonces quizás la discusión no sea quién tiene una tarjeta. Tal vez la discusión sea cómo hacer que la información sea más responsable en un mundo donde prácticamente cualquiera puede comunicar. Creo que podemos coincidir en algo aquí todos, y es que el periodismo tiene una responsabilidad social enorme y necesita ética y credibilidad. Sí, totalmente, pero pues también coincidimos en que la libertad de expresión es fundamental y que no debería limitarse solo a quienes tengan un título. Y aunque sigo pensando que una tarjeta profesional podría ayudar a darle más reconocimiento, también entiendo el riesgo de excluir voces o generar censura. La experiencia en otros países de América Latina, como Chile, Argentina o México, muestra que se puede regular con estándares sin cerrar la profesión. Entonces, tal vez el punto medio sea fortalecer la información, la ética y las condiciones laborales de los periodistas sin convertirlo en una profesión cerrada. Porque al final el debate no es solamente quién puede ser periodista, sino cómo garantizar información responsable y de calidad. Y con esa reflexión cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos.